Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el capítulo 2 del Evangelio según Mateo, encontramos la narración de la visita de los Reyes Magos al pequeño Jesús recién nacido. Y allí mismo encontramos el pasaje que se refiere a la frustración de Herodes, quien al ver en peligro su poder y entender que los magos a quienes había encomendado que le avisaran sobre la ubicación del recién nacido, habían regresado por otro camino, sin darle la información solicitada, ordenó que mataran a todo niño menor de 2 años. El versículo concreto es el 16 de aquel capítulo 2 de Mateo, que según la versión Reina Valera dice: Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Más allá de lo inexacto de las fechas, cada 28 de diciembre la tradición cristiana recuerda este episodio como uno de los eventos más sobrecogedores del relato evangélico. La matanza de los inocentes ordenada por Herodes, llamado el Grande. Este acontecimiento no es solo una crónica de violencia antigua, es ante todo una reflexión profunda sobre el abuso del poder, el miedo como motor político y la fragilidad de la vida inocente frente a la ambición humana. El relato bíblico no presenta a Herodes como un monstruo aislado, sino como la expresión extrema de una lógica que se repite a lo largo de la historia. Cuando el poder se funda en el miedo, la vida humana pierde su valor intrínseco. El 28 de diciembre nos confronta con una verdad incómoda. La violencia contra el inocente no pertenece solo al pasado bíblico. La narración de la matanza ordenada por Herodes permanece como advertencia y como llamado ético. Frente a la lógica del miedo y del poder desmedido, la memoria de los inocentes reclama responsabilidad, compasión y una defensa activa de la dignidad humana, especialmente de quienes no tienen voz para defenderse. El caso de los niños de las Malvinas nos brinda la oportunidad para establecer un parangón con la matanza de los inocentes ordenada por Herodes el Grande, pues representa un patrón de comportamiento del poder que atraviesa los milenios. El sacrificio de la inocencia en el altar de la supervivencia de una estructura dominante. Este análisis permite observar la tragedia no solo como un expediente judicial, sino como un síntoma de psicopatología del poder. Tanto en la Judea de hace 2000 años como en el Ecuador del siglo XXI, el motor del crimen es el mismo: el miedo del poder a lo que no puede controlar. En el caso de los niños de las Malvinas, torturados y asesinados en Taura, los perpetradores y sus encubridores temían que la vulnerabilidad de esos niños revelara la podredumbre y la arbitrariedad del sistema. La respuesta fue el exterminio físico y luego el exterminio moral por medio de la calumnia. En ambos casos, el poder decide quién vive y quién muere, basándose en la protección de su propio status quo. Es lo que el filósofo Michel Foucault describe como el tránsito del hacer morir al dejar vivir. En la historia bíblica, a los niños de Judea se les reconoció su inocencia de inmediato. La historia los recuerda como mártires. Su muerte fue un acto de crueldad pura, pero no se intentó decir que ellos se lo buscaron. En el caso de Taura, el poder moderno, a diferencia del antiguo, necesita justificarse racionalmente. Para poder torturar y matar a un niño, hoy el sistema necesita convertirlo primero en un delincuente. La criminalización es la herramienta que el Herodes moderno utiliza para dormir su conciencia e hipnotizar a la opinión pública. En los versículos 17 y 18 del capítulo 2 de Mateo, el evangelista se refiere a la profecía de Jeremías diciendo: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo:
Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Por su parte, las madres de Ismael, Jeremías, Nehemías y Steven tampoco encuentran consuelo, porque cuando una madre pierde a un hijo en condiciones de violencia y además ese hijo es difamado, la herida no es externa, es una laceración a su propia identidad, dado que como mujeres fueron ellas quienes llevaron a esos niños en su vientre y por ello su carga psicosentimental es especialmente fuerte. Esta tragedia toca la fibra más sensible y biológica de la existencia humana y no es una opinión ni una elucubración, pues desde la psicología y la neurobiología se sabe que existe un fenómeno que la ciencia moderna documenta con precisión. La maternidad no es solo un rol social, sino una impronta biológica y psíquica que altera permanentemente la estructura de la mujer. Se trata de una simbiosis biológica llamada microquimerismo fetal, que explica el hecho que durante el embarazo ocurre un intercambio de células madre entre el feto y la madre. Estas células del hijo permanecen en el cuerpo de la madre, cerebro, corazón, pulmones, etcétera, escuchen, durante décadas. Por ello, el impacto psicológico cuando el hijo es asesinado, la madre experimenta literalmente una sensación de amputación, mientras para el padre el hijo es otro a quien ama profundamente, para la madre, a nivel celular y neurobiológico, el hijo es una extensión persistente de su propio organismo. Adicionalmente, está el dolor de las madres ante la difamación, pues cuando un ciudadano, sea funcionario público o no, llama delincuente al hijo víctima, está atacando la propia integridad física y moral de la madre. Es un ataque al vientre como origen, insinuando que ella gestó el mal, lo que añade una capa de culpa existencial devastadora. Temas como este han sido estudiados y documentados ampliamente. Sin embargo, al gobierno ni a la prensa le interesan abordarlo. El psiquiatra Donald Winnicott se refiere a esto como la ruptura del vínculo de apego primario, un estado de sensibilidad aumentada donde la madre y el hijo son una unidad psíquica. El trauma de la tortura pasa de ser algo externo a un sentimiento íntimo, pues al saber que el cuerpo que ella formó con su propio sustento fue torturado, genera un estrés postraumático de tipo sensorial. Las madres suelen reportar dolores fantasma en las mismas zonas donde sus hijos fueron heridos. Nada de esto ha sido abordado por el Estado ni por los profesionales de la salud mental en el Ecuador. Ante el temor al gobierno y a la milicia, no se ha querido hablar del duelo disociativo que experimentan las madres de las víctimas ante la magnitud del horror y la calumnia social para poder seguir adelante con sus vidas, pues el dolor es tan grande que la mente se fragmenta para no colapsar. Posiblemente si se tratase de personas de un estrato social alto, las cosas fueran distintas. Sin dudas, la sombra siniestra de Herodes el Grande se ha proyectado sobre los barrios pobres de Guayaquil. Con el paso del tiempo, la conmemoración litúrgica de los santos inocentes fue adquiriendo en algunos contextos culturales un tono festivo o incluso burlesco. Sin embargo, en su raíz, esta fecha invita a una memoria crítica, recordar a las víctimas sin nombre, a los niños sacrificados por decisiones ajenas y a todos aquellos que en distintas épocas han sufrido las consecuencias de sistemas injustos. Recordar la matanza de los inocentes no es un ejercicio de nostalgia religiosa, sino un acto de conciencia. Es reconocer que la historia bíblica interpela el presente y plantea una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas veces aún hoy el miedo al cambio o a la pérdida de privilegios sigue cobrando vidas inocentes? Pero permítame agregar un poco más en este análisis sobre el rol de una madre que padece la horrible experiencia de hijos asesinados por elementos que están llamados a protegerlos.
Y veamos ahora lo que culturalmente se conoce como culpa materna, que es un constructo psicosocial que describe el sentimiento persistente de insuficiencia, autorreproche o responsabilidad que experimentan muchas madres, más aún de sectores populares, donde la madre es vista como la máxima responsable de la conducta de sus hijos. Por ello, al criminalizar a los niños de las Malvinas, los ciudadanos imprudentes y funcionarios del gobierno estaban destruyendo psicológicamente a las madres. La narrativa oficial enviaba un mensaje implícito que puede traducirse como fracasaste como madre, criaste a un delincuente, buscando con ello silenciar a la madre a través de la vergüenza. Sin embargo, en el caso de Taura, como en las madres de la Plaza de Mayo, ocurrió lo opuesto. El dolor se transmutó en una fuerza volcánica de búsqueda de justicia. Desde la psicología existencial, observamos un fenómeno de crecimiento postraumático único en las madres, en una especie de transmutación de la madre dolorosa a la madre política. Complementariamente, debemos entender que la madre que busca justicia no está solo litigando, está pariendo de nuevo la dignidad de su hijo. Al limpiar su nombre frente a la calumnia de los militares y de los medios, ella está restaurando la pureza de su propio vínculo biológico y su lucha se vuelve como extensión del vientre. Por lo antedicho, el daño moral en las madres debe cuantificarse de manera distinta al de cualquier otro familiar, no por un tema de discriminación positiva simplemente, sino por la realidad científica del vínculo biopsíquico. Se ha dictado una reparación económica de apenas $10,000 por cada niño asesinado, lo cual es una burla que debe ser subsanada en la apelación ante la Corte Provincial, así como debe corregirse la condena de apenas 30 meses para los cooperadores eficaces. La difamación de un hijo asesinado es para la madre una forma de tortura continuada en el tiempo. El Estado no solo mató al hijo, sino que intentó utilizar el recuerdo del hijo para torturar la mente de la madre cada vez que un funcionario repite la mentira. Los ecuatorianos, hombres y mujeres, independientemente de nuestra posición económica, debemos convertirnos en guardianes de la memoria ante hechos como este para que la deshumanización de ciertos funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas no se repitan jamás en nuestra patria. Finalizo el presente mensaje señalando que esta laceración de la identidad materna sufrida por las madres de los niños Ismael, Jeremías, Nemías y Steven, asesinados por malos elementos de las Fuerzas Armadas, encuentra su reflejo más puro y doloroso en la figura de la Virgen María al pie de la cruz. Así como las madres de las Malvinas vieron a sus hijos ser criminalizados por un sistema que necesitaba llamarlos delincuentes para justificar su exterminio, María vio a su hijo ser coronado de espinas y crucificado bajo el rótulo de malhechor. Al ver a Jesús derramar su sangre en el Calvario, María no solo presenciaba la muerte de un hombre, sentía en su propio vientre el desgarro de los clavos, pues ese cuerpo era una extensión persistente de su propia carne. Ella, la Madre Dolorosa, se convirtió en la primera madre víctima del poder político al permanecer de pie ante el poder de Herodes y de Roma, reclamando con su silencio la dignidad de lo sagrado. Oremos. Padre de toda justicia y fuente de consuelo, hoy elevamos nuestro clamor por las madres de los niños de las Malvinas, aquellas Raqueles modernas que lloran a sus hijos y se niegan a ser consoladas porque ya no están. Te pedimos, Señor, que abraces la herida del corazón de estas mujeres, quienes llevan en su cuerpo las células de los hijos que les fueron arrebatados, manteniendo viva una unión que ni la muerte ni la calumnia pueden disolver. Te suplicamos por las familias ecuatorianas que hoy caminan bajo la sombra del miedo, acechadas por una ola de violencia y terror que con frecuencia emana de la propia ambición y la psicopatología del poder. Protege a los inocentes de aquellos Herodes contemporáneos que desde las estructuras políticas y militares sacrifican la vida de los más pobres para proteger su propio status quo.
Danos la valentía también para ser guardianes de la memoria y defensores activos de la dignidad humana. Que tu luz desmonte la mentira oficial y el exterminio moral de la calumnia, devolviendo a este pueblo la paz que solo florece donde impera la verdad y la justicia. La sangre de estos inocentes clama desde la tierra por justicia y para recordarnos que ninguna estructura de poder está por encima del valor sagrado de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, el mártir del Calvario, te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.